Ustedes saben que estamos en el mes de agosto, que es el número 8, ¿sí? Ustedes saben que de acuerdo al número del mes estamos viendo diferentes características y diferentes significados, ¿sí?, de lo que los números, ¿sí?, significan, sobre todo en el hebreo, ¿sí? Si usted tal vez en la lengua española usted busca los significados, va a encontrar, ¿sí?, una explicación, pero como la palabra, ¿sí?, nuestra está escrita en hebreo, en griego y en arameo, ¿sí?, y el origen de la palabra es judía, entonces, sí, ir a los orígenes para buscar realmente el significado a los números. Usted sabe que tal vez una palabra en español tiene 7 significados diferentes en lo que es la lengua judía, ¿sí? O sea, la lengua tiene una amplitud de criterios, ¿sí?, diferentes a la que manejamos nosotros como la lengua española. Entonces, basados en eso, vemos, ¿sí?, diferentes acepciones que tienen estos números, y a lo largo del mes lo vamos tratando. Sí, este mes fue un mes que se nos descoordinó un poquito. Ustedes saben siempre que es el primer miércoles del mes, pero bueno, estamos acá. ¡Qué bueno! ¿Amén? Sí, igualmente siempre fuimos impartidos por una palabra, por otra, así que palabra no nos faltó, pero a partir de hoy vamos a ver un poquito más las acepciones del número 8. Tiene muchas, yo me voy a basar en una sola, pero más o menos, sí, si usted quiere anotar, para que después se siente en su casa y empiece a investigar o a escudriñar, ¿sí? Entonces va después de su pastor y le dice, mira, encontré todo esto. Hello. ¿Sí? Para ustedes, no es para la pastora, para ustedes. ¿Sí? Entonces va y dice, encontré. ¿Ok? Porque esto no está nada más que puesto para que nosotros como pastores estemos parados acá, ¿no? ¿Entiende? Ok, buenísimo. Así que puede ser de que usted anote, entonces es importantísimo anotar para que usted vaya y busque en su casa. Sí, la palabra o el número 8 que en el original es la letra O se le llama, a ver Alicia, Het, ¿sí? Het, claro, como el ET. Bueno, en vez del ET, no, es con J. H-E-T. A ver, Alicia, yo no me voy a nombrar porque no sé. Soy hebreo. Het. Que le salga igual. A mí no me sale. Buenísimo. Esa, ¿sí? Quiere decir muchas cosas, ¿sí? Quiere decir, o también, a ver, para ir un poco para atrás, ¿sí? Los números tienen nombre de letras, pero también tienen dibujitos, ¿sí? Más o menos para que usted me siga, me entienda, ¿sí? Y este dibujito es como un cerco o una escalerita acostada, horizontal, para que usted me entienda el dibujito, ¿sí? Bueno, entonces esto también quiere decir cerco, esta palabra quiere decir cerco, esta palabra quiere decir dividir, esta palabra quiere decir afuera, ¿sí? Porque cuando uno divide, uno queda afuera, uno queda adentro, ¿sí? Uno elige, ¿sí? Bueno, entonces, por eso, este cerco que también tiene que ver con pared, tiene que ver con una separación, tiene que ver con un nuevo comienzo, ¿sí? Por eso siempre es como que nosotros relacionamos el 8 con nuevo comienzo, ¿sí? Pareciera que nos quedamos en una sola acepción, ¿sí? Sin embargo, bueno, quieren decir todas estas cosas, este cerco, esta pared, esta limitación, esto de dividir, ¿sí? Esto que queda como afuera, pero esto como que del cerco, ¿sí? Hacia un lado es para afuera y hacia el otro lado es un nuevo comienzo. ¿Me sigue? ¿Sí? Si no me sigue, levante la mano. Tan mala no vine. Aprovecheme hoy, yo sé lo que le digo.
no sé por qué se me ríe acá la maestra. Yo le digo, aprovécheme que tengo los chakras alineados. Porque si no, no viene el mal. Bueno, no se crea tanto. Tan mala no soy. No. Parezco, pero... No. Tan bruja, no. Un poco. Un poco, ¿sí? Bueno. Sigo porque es importantísimo todo lo que le estoy diciendo. ¿O no? Es importantísimo. Se va a quedar con el que soy bruja y no con todo lo que le estoy diciendo. ¿Sí? ¿Ah? Joaquín. ¡Ay, Joaquín! Ya veo que... Joaquín, me olvidé que estaban los chicos. Le va a quedar eso, la apóstol. Me va a traer el escoba, Joaquín, la próxima. Apóstol, tengo un regalo, me va a decir Joaquín. Bueno, tiene que ver, ¿sí? También con fertilidad abundante, ¿sí? Y fíjense que viola esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 7, ¿sí? Era la finalización del ciclo, ¿sí? Era el día de descanso. O sea, en realidad el 6 es la finalización del ciclo, el 7 Dios lo había establecido como día de descanso, y el 8, ¿sí? Es el nuevo comienzo, o sea, un nuevo comenzar, ¿sí? Por eso es que Jesús, él cuando muera y resucita el primer día de la semana, ¿sí? Tiene que ver también, ¿sí? Con algo muy interesante. Nosotros ya vimos el número 6, que era, sí, la Bab, que significa número de hombre. El 7 significa Sashim, que simboliza la mujer. Y el número 8, sí, significa la Jupá. Y el número 8, en los dibujitos estos, en lo que es lo pictográfico hebreo, ¿está bien? Los términos que estoy usando, bueno, porque esto me lo manda el pastor Ale, que también sabe un montón, entonces, bueno, yo estoy como que transmitiéndole lo que él me va enseñando. Sí, y el número 8 viene a ser la jupá. El número 8 viene a ser como una cobertura o esta casita que se arma, ¿sí? Entre el número 6 y el número 7, o sea, entre el número de hombre entre el hombre y la mujer, ¿sí? Y el judío como un gazebo, claro, en nuestro lenguaje, ¿sí? En nuestro entendimiento. Y los judíos, sí, se casan bajo la jupá, ¿sí? Se le arma como esta casita, ¿sí? Con una estructura, y después se le pone como un velo, ¿sí? Y allí debajo es como que ellos, ¿sí? Hacen el pacto o el compromiso, que después lo cumplen o no sé. Pero allí es, ¿sí? Donde digamos, se consuma en promesa y en la bendición el matrimonio. ¿Se entiende? Ok. Buenísimo. Y también bueno, le mencioné el tema de que Cristo resucita el primer día de la semana, entonces Él da inicio a un nuevo ciclo. Las fiestas de los tabernáculos duraban 8 días, ¿sí? El primogénito debía ser circuncidado al 8º día, ¿sí? Y también el número 8, fíjense que Noé, en Noé, ¿sí? Suben 8 personas al arca, ¿sí? Entonces, de esas 8 personas, ¿sí? Son las que, después del diluvio y de estar 150 días en el arca, y después que ellos bajan, Noé, su familia, sus 3 hijos y sus hijos y sus nueras, ¿sí? Son 8, son aquellos que comienzan, hay un nuevo comienzo en la población de la tierra con 8 personas. Entonces se lo identifica también, ¿sí? Como un nuevo comienzo. Pero yo me quiero basar hoy, estos son, o sea, grandes rasgos más o menos, ¿sí? Para que después lo vayamos desarrollando. Pero yo me quiero basar hoy en el libro de Génesis 17, ¿sí? Donde vamos a ver a Abraham y vamos a ver la circuncisión, ¿sí? Que la circuncisión, que recién les dije, se hacía del 8º día en adelante, ¿sí? ¿Cómo llevamos a Abraham?
¿sí? Le hago el cuadrito, bien, sí, déjalo ahí. Le hago el cuadrito por si usted se perdió o no se recuerda, ¿sí? Tenemos, sí, que en el Génesis tenemos, sí, el comienzo, los primeros capítulos de Génesis, 1, 2, nos está hablando del comienzo de la creación, y el sexto día es cuando Dios crea al hombre, ¿sí? Lo bendice, este hombre con esa bendición, Dios le dice que fructifiquen y se multipliquen y sojuzguen la tierra, entonces los deja sobre, ¿sí?, este hábitat creado en el jardín del Edén, donde el hombre se podía desarrollar, vivir, ¿sí? Y allí es donde Dios los bendice y ellos comienzan la creación con estos dos seres benditos que Dios crea, que es, ¿sí?, vienen a ser nuestros antepasados, ¿sí? En el Génesis 3, capítulo 6, vemos el hecho de cuando Eva desobedece y come del fruto incorrecto, ¿sí? En el Génesis 4:8 es cuando, ¿sí?, ese matrimonio tienen 2 hijos, Caín y Abel, y es, ¿sí?, el primer suicidio o homicidio. Homicidio, sí, claro, suicidio es cuando uno se mata, ¿sí? El primer homicidio, y allí es cuando Dios lo maldice a Caín, ¿sí?, y lo destierra, él queda errante por la tierra, y allí comienza la multiplicación, ¿sí?, sobre la faz de la tierra, pero en la multiplicación comienza la multiplicación del bien y del mal. Hasta que Dios en el capítulo 6 de Génesis es como que Dios se arrepiente, ¿sí?, de haber creado al hombre, entonces Él es como que busca una estrategia o una manera de salvar un remanente y dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, entonces Dios le dice a Noé que construyera un arca, ¿sí?, y que esa arca que construye Noé, ¿sí?, Noé construye el arca y mientras construye el arca predica, pero esa construcción dura 120 años, ¿sí?, hasta que Noé sube a esa arca, él, su esposa, sus hijos y sus nueras, 8 personas, y allí es donde menos los seres, los seres acuáticos, digamos, son los únicos que sobreviven, el resto, sí, el resto de la raza humana y de todos los demás animales mueren sobre la tierra, excepto, sí, excepto todo el remanente que también estaba guardado dentro del arca, ¿sí? Porque ustedes se acuerdan que de 2 en 2, pero había especies que se guardaban más que un par, 5 parejas, ¿sí? Pero algunos, sobre todo las aves, y yo creo que animales más pequeños eran aquellos que, sí, Dios les había dicho que guardaran más, pero algunos eran de pares, ¿sí? Entonces, les dije que este diluvio, que son 40 días, 40 noches, pero que en realidad el arca queda flotando unos 150 días, ¿sí?, hasta que ellos pueden bajar. Le estoy haciendo una reseña, por si, ¿sí?, para que, por la que está media colgada, que se ubique. Bueno, a mí me gusta, sí, porque por ahí yo digo, ay, ¿cómo era? Bueno, entonces, capaz que a usted le sirve, no sé, capaz que soy yo la colgada, que puede ser, pero no importa, yo le hago la reseña igual. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, después de ese tiempo, ¿sí?, es donde esa arca se posa sobre el monte Ararat. Se posa sobre ese monte, ¿sí?, y bueno, ellos pueden bajar una vez que las aguas bajaron y se secó la tierra, y allí se comienza de nuevo la población hasta que esa población también se multiplica, el bien y el mal, porque esa simiente ya estaba, ¿sí?, en la raza humana, lamentablemente. Y del capítulo 6 de Génesis, ¿sí?, en adelante, desde el llamamiento de Noé hasta el Génesis 12, ¿sí?, ustedes saben que Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y de la descendencia de Sem era el padre de Abraham. Entonces en el Génesis 12 encontramos la vida de Abraham, ¿sí?, descendiente de Sem, y allí es, sí, donde Dios elige a este hombre. Ustedes se recuerdan que era de Ur de los Caldeos, ¿sí? ¿Se recuerda o no se recuerda? ¿Sí?
Y allí es donde Dios lo llama a este hombre de 75 años, ¿sí?, de la tierra de Ur de los Caldeos. Entonces le dijo: vete de tu tierra y de la parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Tenía 75 años. Entonces le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, sí, grandemente. Bendeciré tu nombre y serás de bendición. Entonces ahí Dios le da la promesa de que sí, él iba a tener una gran descendencia, sí, pero pasan los años y no tiene hijos, sí. Desde los 75 que lo llama hasta los 86, usted sabe que el primer hijo fue Ismael, no fue Isaac. Él tenía una promesa y la promesa era con su esposa, ¿sí? Entonces la esposa tenía 10 años menos que él. Entonces el tema es que pasaban los años y yo creo que se empezó a desesperar, como nos desesperamos hasta el día de hoy todos nosotros, cuando Dios promete algo pero pareciera que Dios se equivocó, ¿sí? Entonces la sugerencia de la mujer era que tuviera un hijo con Agar, la sierva. Ese hijo es Ismael y lo tiene a los 86 años, ¿sí? Desde los 75 hasta que nace Isaac, que es el hijo de la promesa, pasan 25 años, porque cuando nace Isaac él tiene 100. Entonces Dios cumplió la promesa. Lo que pasa no en los tiempos biológicos, ¿sí? Porque aún la palabra dice que aún Sara, aún ya se le había retirado la costumbre de las mujeres. Sara queda encinta cuando tiene 90 años, ¿sí? Tremendo. Y lo que hace Sara, porque uno dice, ay, bueno, pero que Sara, ellos venían también de costumbres, ellos vivían en la tierra de Ur de los Caldeos, ¿sí?, tierras paganas, y en esos lugares la costumbre que había era que si la sierva, o sea, como que era, no estaba mal visto para su idiosincrasia y para su sociedad, de que la sierva le diera hijos a su ama, ¿sí? Pero la condición que había para que ese hijo fuera tuyo es que el ama o la dueña, ¿sí? ¿Cómo se llama? Sí, su señora, ¿sí? Porque eran sus esclavos, ¿sí? Entonces dice que se ponía, ¿sí?, de rodillas, ¿sí? Y era como que tomaba ese hijo cuando la sierva paría, uno tomaba el hijo entre sus rodillas y era como que ya lo recibía, ¿sí?, su ama, y así era el hecho de que el hijo era de la ama y no de la sierva, ¿sí? Porque de los siervos ellos no eran dueños de nada, ellos trabajaban para los amos, ¿sí? Entonces lo que hace Sara, ¿sí?, Sara en realidad responde a una costumbre natural. Sara responde a una cultura en la que ellos estaban habituados o en lo que ellos se habían criado, ¿sí? Entonces, por supuesto, Dios no había elegido eso, ¿sí? Pero cuando pasan los años y la cuestión se empieza a desesperar, entonces ella empieza, ¿sí?, y nos pasa a nosotros, ¿sí? Cuando Dios nos dice, ¿sí?, o nos da una promesa o nos dice que algo va a suceder y pasa el tiempo y no sucede, nosotros empezamos a rebuscar de qué manera nosotros estamos acostumbrados como cultura, ¿sí?, o como costumbre dentro de nuestra propia familia a cómo las cosas se podían dar o cómo las cosas se dan o cómo yo voy a hacer o cómo yo voy a obtener esa bendición o cómo yo voy a obtener ese trabajo o cómo yo voy a obtener un montón de cosas, ¿sí? Porque la bendición no solamente es económica. Nosotros siempre tenemos o pensamos que únicamente que la bendición es económica, pero no pasa por una bendición económica nada más, ¿sí? Entonces, sí, fíjense que 25 años después es cuando se cumple esa promesa de que Dios cumplía, de que Dios le daba descendencia a este Abraham, ¿sí? Y entonces ese llamamiento es en Génesis capítulo 12, pero en el Génesis capítulo 17, ¿sí? Venga, estaba ahí. En el Génesis capítulo 17
donde ya estaba Ismael, que después lo vamos a ver en el versículo 25, donde ya Ismael tenía 13 años, es cuando Dios tiene que volver a repetirle a Abraham el tema, ¿sí?, de la promesa, ¿sí?, y sobre todo, ¿sí?, Él le propone un pacto, ¿sí?, es Dios en el cual le propone un pacto a aquel al cual había llamado, ¿sí?, porque Dios lo llama a Abraham, ¿sí?, y Abraham se mueve conforme a la palabra del Señor, pero conforme a su entendimiento y conforme a sus costumbres, ¿sí? Entonces pasa el tiempo, Abraham tiene Isaac, que no era lo que Dios había pensado, o la descendencia, más allá que más adelante creo que vamos a leer, y si no está en otro versículo, donde Isaac también tiene 12 príncipes, ¿sí? O sea, 12 hijos, que después son 12 príncipes o 12 naciones, ¿sí? Entonces, es como que Dios tiene que volver a ratificarle, tiene que volver a hablarle, varias veces le tiene que volver, así que no se preocupe, no se sienta única. ¿Sí? Si Dios le tiene que volver a hablar 25 veces, no, usted no es un sapo troposo, no. Acá vemos que Abraham le repite un montón de veces, pero vemos este versículo. Sí, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Señor tu Dios, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí? Hay otras versiones que me gustan. Hoy leí un montón de versiones. ¿Sí? Justamente hoy nada tenía batería en mi casa, no sé si a usted le pasa, ¿no? Es el momento que se le desacomodan los chakras. ¿Sí? Que justo tiene que hacer que leer un montón de cosas y no tiene batería. Génesis 17, capítulo 1. Me gustó verlo en varias versiones, pero no importa, déjalo ahí, Nani. ¿Sí? Cuando era Abraham de 99 años se le apareció el Señor y le dijo, vive en mi presencia y sé intachable. ¿Sí? Ahí dice, anda delante de mí y sé perfecto. Sí, no, córreme. Ahí está. Gracias. ¿Sí? Vive delante de mí y sé perfecto, dice la Reina Valera de 1990. Dice la Biblia al día, vive en mi presencia y sé intachable. ¿Sí? Dice otras versiones, obedéceme siempre y pórtate con honradez, dice otra versión. Obedéceme y sé honesto, ¿sí? Camina en mi presencia y sé perfecto. Lo que pasa es que cuando uno lee esto, anda delante de mí y sé perfecto, ¿sí? Ya el primer impacto visual que nosotros tenemos es que nunca lo vamos a llegar a alcanzar. Porque uno como ser humano no es perfecto, ¿sí? Uno en su interior no es perfecto. Uno sabe que nosotros, sí, tenemos una naturaleza divina, pero estamos dentro de un cuerpo, sí, en el cual tenemos esta raíz, sí, dentro nuestro, que está todo el tiempo confrontando entre lo natural y el espiritual, entre el hombre o la mujer natural que soy y entre la mujer espiritual que también soy. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por eso me puse a buscar un poco, porque confronta mucho, ¿sí? O por lo menos a mí, cuando yo leía esto, cuando seguimos leyendo esto, anda delante de mí y sé perfecto, dice delante, no dice atrás, no dice al costado. ¿Entiende lo que le quiero decir? Entonces, buscando otras versiones, dice, obedéceme siempre y pórtate con honradez. Creo que ahí un poco es como que uno dice, bueno, no está tan difícil de alcanzar, ¿no? Obedéceme y sé honesto, ¿sí? Camina en mi presencia, sé bien placentero delante de mí y sé sin culpa, dice otra versión, ¿sí? Camina en mi presencia y sé irreprochable, ¿sí? Obviamente que el Señor sabe que nosotros nacimos, ¿sí?, en esta naturaleza, pero
el hombre nace, ¿sí?, en la naturaleza creada por él mismo, por Dios. Pero allí hay algo, sí, que se encierra, que no lo escribió Dios para que no lo podamos alcanzar, sino que en verdad lo podemos alcanzar, porque tenemos una esencia santa, ¿sí? Entonces, el hecho de conocer su palabra y caminar en su palabra hace a que seamos perfectos. Muchas veces no somos perfectos, ¿sí?, cuando nos medimos con los ojos de otros o cuando nos juzgan los otros, aún nosotros mismos. Yo creo que somos, ¿sí?, el hombre uno mismo es su peor enemigo, ¿no? Donde todo el tiempo se está culpando, se está comparando, está viendo que no llega, está viendo que no alcanza, está viendo que todo lo que Dios pide y uno empieza como que a veces a desesperarse, sí, y a veces aún hasta desmoralizarse en el hecho de que muchas veces no vamos ni adelante y menos nos vemos perfectos, ¿sí? Pero cuando tal vez es acerca, ¿sí?, que nos podemos medir de un lado o nos podemos medir del otro, ¿sí? Cuando nos medimos bajo lo natural, podemos medir todas nuestras imperfecciones, pero cuando de esa valla, de esa cerca, podemos pararnos del otro lado, ¿sí?, podemos vernos que fuimos creados desde antes de la fundación del mundo, en santidad, en perfección. Entonces, si Dios hace un pacto conmigo, es porque me da las herramientas y tengo las herramientas adentro para poderlo alcanzar. ¿Se entiende? Amén. Sigo un poco, porque quiero hablar de circuncisión, ¿sí? Le dije que otra de las acepciones del número 8 era el tema de circuncisión. No se perdió, ¿no? No, ahí anda. Ahí anda, ¿sí? Entonces, versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, ¿sí? Porque el pacto es que lo propone Dios a este hombre que él había elegido, y te multiplicaré entonces en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y habló diciendo: aquí mi pacto es contigo, serás padre de mucha gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Fíjense que Dios hace la promesa con el hombre en el cual Dios había elegido, pero Dios no solamente le está hablando al hombre en lo individual, sino que le está hablando de la descendencia. Porque le está diciendo: el pacto lo establezco yo, pero la bendición que yo te doy, que es el que te multipliques y que llenes la tierra, y de que mi bendición irá contigo, no es solamente para ti, sino para tu descendencia. Entonces, cuando Dios nos da una promesa a nosotros, no solamente es para mi vida, para mi beneficio, para mi bendición, para mi seguridad, para mi bienestar, sino que Dios está estableciendo un pacto sobre una simiente. Y la simiente es la que portamos nosotros. La simiente es la que portamos nosotros del Eterno, pero la simiente es la que portamos nosotros sobre nuestros hijos biológicos y sobre nuestros hijos del alma. Entonces, lo que un padre porta, por eso hablamos de herencia. La herencia es aquella que adquieren los hijos. ¿Pero con qué? Con lo que tiene el padre. Porque si el padre no tiene nada, no hereda nada. ¿Sí? ¿Se entiende? En lo biológico es así. ¿Sí? Entonces, si nosotros como padres, en lo humano, muchas veces siempre decimos que lo que nosotros tenemos, poco o mucho, es lo que va a quedar a nuestros hijos, imagínense que nosotros también tenemos que pensar exactamente lo mismo, que lo que Dios me prometió y lo que yo porto es lo que yo tengo, es lo que eso mismo es lo que mis hijos van a heredar, eso y más, porque dice: y te multiplicaré. O sea, la promesa es como que se va dimensionando, ¿sí?, en la vida después de los hijos. Entonces la promesa, ¿sí?,
Bueno, para no seguirle leyendo todo, creo que le voy a leer algo más puntual, específico, usted léalo en su casa, ¿sí? Es que Dios le dice, ¿sí?, de que esa promesa de bendición era que ellos ya no estaban errantes, sino que ellos iban, sí, a establecerse en esa tierra de Canaán, en esa tierra que Dios establece. Sí, usted sabe que la tierra de Canaán era aquella que después, sí, Josué conquistó, y era la tierra que Dios decía que fluía leche y miel. Sí, y también lo hemos visto, sí, que leche y miel quiere decir que son rudimentos, pero también es palabra revelada. Entonces, el lugar de donde Dios te elige, ¿sí?, desde un lugar, y Dios te saca y te dice, sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, salí de tus costumbres, salí, ¿sí?, de lo que te ata, salí de esa cultura, ¿sí?, que no tiene que ver con la cultura del reino, ¿sí?, porque hay un lugar donde yo te quiero plantar, ¿sí?, donde fluye leche y miel, hay una casa, ¿sí?, hay una paternidad sobre tu vida y hay una casa espiritual en la cual, sí, hay una tierra de asignación en la cual, sí, nunca se va a despegar los rudimentos de la revelación. Porque aquel que vuela en revelación está espectacular, pero nunca podés, sí, descolgar una cosa de la otra. ¿Qué son los rudimentos? Es la leche. ¿Qué era la leche? El alimento básico, ¿sí?, que necesita un bebé. Es aquel que, ¿sí?, es aquel que fortalece los huesos, es aquel, ¿sí?, lo hablamos un montón de veces, no sé si usted estuvo, cuando Amankei explicó también el hecho, ¿sí?, de que el mamar de un bebé, por eso es tan importante que los bebés, ¿sí?, mamen, ¿sí?, el pecho de su madre, porque hace, ¿sí?, a que la mandíbula se vaya fortaleciendo, hace, ¿sí?, a que los conductos cognitivos puedan desarrollarse, hace a fortalecer ese vínculo entre madre e hijo, hace que haya un desarrollo o una conexión o interconexión entre, ¿sí?, ese primer vínculo entre la madre y el hijo, entre la iglesia y aquellos recién nacidos. Entonces, los rudimentos, que tal vez son las cosas básicas que nosotros aprendimos, ¿sí?, que es el llegar a Cristo, que es el recibirlo en nuestro corazón, que es el conocerle, que es el comenzar a orar, ¿sí?, el comenzar a comunicarnos con Dios y el empezar a conocer cosas básicas de la palabra, nunca van a estar desligadas con la revelación. Porque si la revelación no tiene que ver con rudimentos, no es revelación. Es una muy buena inventada de los hombres. Donde hay gente que tiene muy buena oratoria, sabe hablar muy bien, sabe gritar bárbaro, ¿sí? Porque no sé quién tiene usted por fe y en la... Ay, pero suben cada cosa, que Dios mío. Y gritan, y es una cosa de unos criterios tremendos, y ese euforismo. Y yo digo, acá yo no existo. ¿Sí? Pero qué tremendo cuando a un pueblo se lo alimenta de ilusiones y de griteríos y de que tú puedes y de sí, está bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está escrito. Pero un padre te tiene que enseñar a llegar a que vos llegues a saber poder. Usted tiene su hijo o sus hijos, ¿sí? O su hija. No voy a generalizar, no es sino los hijos biológicos. Entonces, o sea, uno, ¿sí?, primero nació, le dio el pecho, después le empezó a dar otros alimentos, después como que el chico fue creciendo y usted le fue enseñando. Si aprendió mal, no es culpa del chico, es culpa de los padres. Nosotros culpamos a la escuela, culpamos a los chicos, los amigos del fútbol. No, el chico estuvo en la casa. Entonces el chico tiene malas costumbres, mal educado, es vago, será porque lo hicimos todo. Es más fácil hacer nosotros que mandarlo a hacer, sí. Que es más fácil, que sale mejor, que la cama la hacemos mejor, ¿sí? Los otros días, Miqueitas,
Sí, el nieto de 7 años viene contento. Abuela, vos sabés que yo hice la cama con Jan y me quedó hermosa, me dice. Y me encantó. Claro, enséñele a su hijo a hacer la cama. No le va a quedar como usted, pero que la haga él. Pero no le grite de la cocina. ¿Sí? Porque nosotros queremos solucionar las cosas rápido. Entonces nosotros queremos que con los gritos el otro entiende. ¿Sí? Entonces, póngase al lado. No sé cómo le enseñaron a usted, capaz que le enseñaron a los gritos. Bueno, si le enseñaron mal, gracias a Dios que tiene a Dios en su corazón, que Dios la sanó, la restauró, y usted tiene que enseñar bien. ¿Sí? Porque estamos llamados a levantar una nueva generación. ¿De qué? De hijos. ¿Y a dónde se forman? En su casa. Entonces la nueva generación no es que, sí, fantástico, que estén preparados en la palabra, van a ser 10 veces mejor que nosotros. Pero un hombre, cuando Dios llama a un hombre o a una mujer y le da una promesa, es cuando llama a alguien maduro, que lo sigue formando, porque lo sigue formando. Abraham, desde que salió a Ur de los Caldeos hasta que llegó a Canaán, tuvo un proceso. En ese proceso Dios tuvo que hablar un montón de veces. Dios lo tuvo que formar, pero Dios ya habló con un hombre, no con un niño y menos con un niño caprichoso. Entonces, así como que nuestros hijos en lo biológico llevan su tiempo dentro de su casa y hay cosas que todavía le está enseñando y hay cosas que todavía no tiene la autonomía que uno quiere que tendría que tener, por lo menos el mío que tiene 16 años, ¿sí? Uno dice, ya se tendría que dar cuenta. Bueno, no se da cuenta, ¿sí? Todavía. Espero que no tenga 30 y siga diciendo lo mismo. No. ¿Sí? Porque hay gente que todavía tiene 30, 40 y sigue más o menos igual que a los 15, más o menos. Bueno, tratemos de formar una generación, ¿sí? Power. Entonces, ¿sí? Tenemos que formar esa generación, ¿sí? Pero tenemos que dedicarle tiempo. En la casa pasa lo mismo, ¿sí? Pero también depende de nosotros, de cada uno de nosotros, el alimento que nos dan los padres. Usted sabe que en la Biblia dice que para la formación de un santo, y para que ese santo sea desde convertido a que sea establecido, dado por firme, son 3 años y medio. ¿Sí? Lamentablemente ese proceso dentro de la iglesia no ha pasado. Pero no ha pasado ¿por qué? No ha pasado por la culpa, no ha pasado porque tal vez nosotros no nos hemos puesto en serio a que lo que a mí me enseñan, ¿sí?, es el alimento que yo voy necesitando para ir creciendo, para ir madurando y para ir desarrollándome. Entonces hay gente que hace 20 años que está sentada y hace 20 años que todavía se le está dando el mismo consejo, ministrando sobre lo mismo, diciendo sobre lo mismo. Entonces depende de nosotros querer madurar y querer entender, ¿sí? Porque tal vez Dios te dio una promesa. Hay gente que desde el primer día que entró en la casa del Señor, Dios le habló. Pero tal vez esas cosas no se van a cumplir hasta que nosotros no podamos madurar. Porque después lo que Dios nos da para nosotros, pero también nos da para nuestras generaciones. Entonces, hay mucha gente que es un peligro en potencia porque tiene un cartel ministerial acá arriba y no tiene la madurez suficiente para llevar adelante esa promesa y hace desastres. Porque sabe que ella tiene autoridad. Y lo que esa persona le dice a los otros lo van a hacer. Entonces, por eso la palabra dice, ay, aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos. No está hablando de niños de jardín. Está diciendo, ay, de los adultos que supuestamente tienen que ser responsables y tienen que ser gente madura, que te dio una responsabilidad y te mostró una visión en el cual estás llevando a la gente para cualquier lado y le estás enseñando cualquier cosa. Entonces a eso voy, a que uno puede gritar mucho y puede tener mucha oratoria, pero si la revelación no está ligada a los rudimentos, no es bíblico. Entonces,
Dios le vuelve a hablar a este Abraham y le dice, chicos, 9:15. Este es mi pacto, dice versículo 10, que guardaréis entre mí y vosotros. Vuelve a ponerse Dios primero, ¿sí? Dios primero. Y vosotros y tu descendencia. O sea, ya no le está hablando él solo, ya le está hablando a vosotros, o sea, a más de uno, ¿sí? Y tu descendencia. Y después de ti, que será circuncidado todo varón. Versículo 2, si la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, ¿sí? O sea, como esclavo, el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuese de tu linaje, ¿sí? Que no fuese de tu linaje, pero que estaría dentro, ¿sí? De la casa, ¿sí? Claro, de aquellos que son responsabilidad tuya. ¿Sí? Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, comprado por dinero, ¿sí? Versículo 13, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto eterno, ¿sí? Versículo 15, donde Dios le cambia el nombre de Sarai, dice no se llamará más Sarai, más será su nombre Sara y la bendeciré y también, ¿sí? Le daré a ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. ¿Sí? Bien. Estuve buscando, y se lo quiero leer por internet, porque yo algo sabía, pero quiero como que leérselo bien, porque es a los 8 días la circuncisión, ¿sí? ¿Por qué no es? Y me gustó la explicación de la Iglesia Universal, ¿sí? Leí varias, ¿sí? La recomendación de la fecha conveniente para la operación presente, dice en Génesis, fue respaldada milenios después por la medicina moderna, ¿sí? Dice Google, dice la extirpación del prepucio como medida profiláctica, ¿sí? Con fuerte sentido espiritual, comenzó a ser practicado entre los hebreos en los tiempos descritos por el Antiguo Testamento. Sí, la profilaxis tiene que ver con cuidado, con higiene, ¿sí? La llamada circuncisión, que es la pequeña cirugía, es cumplida hasta el día de hoy por los judíos en un importante ritual cuando el niño completa los 8 días de vida. Datos de la ciencia moderna muestran, sí, que a esa edad el bebé presenta mejores oportunidades de cicatrización, evidenciando la sabiduría divina de las Sagradas Escrituras. Vuelve a nombrar el Génesis 17 entre el 9 y el 12. El periodo de 8 días después del nacimiento puede ser visto legalmente como apenas un factor del ritual judaico, como varias veces sucede en la Biblia, ¿sí? Hay motivos científicamente comprobados en el siglo XX para que se espere esa fecha según estudios, ¿sí? De los Estados Unidos, ¿sí? Un recién nacido tiene una gran susceptibilidad a las hemorragias entre el segundo y quinto día de su vida. Hay dificultades para frenar el sangrado porque un importante elemento coagulador, la vitamina K, es producida insuficiente antes del sexto o del séptimo día. Pero la vitamina K no es la única sustancia que actúa en ese caso. Hay un elemento proteico en la sangre, la protombina, que justamente en el 8º día de vida del bebé se eleva impresionantemente a un nivel del 110%. Decreciendo al 100 al día siguiente, ¿sí? Además de estas dos, hay otras 11 sustancias que también actúan en conjunto para la cicatrización perfecta, formando un cuadro ideal para la circuncisión que sea realizada tranquilamente. Conclusión, ni antes ni después el momento será tan propicio como al 8º día. La ciencia comprobó milenios después lo que ya constaba en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Fíjense qué buenísimo el hecho, ¿sí?, de que hay una aseveración
científica, ¿sí?, de lo que nos muestra la palabra. Entonces, el octavo día, ¿sí?, era el día que Dios había fijado y preestablecido para que se circuncidara ese niño, ¿sí?, y de eso en adelante, ¿sí?, el pacto era en los hombres, ¿sí?, porque la promesa está en los hombres, ¿sí? No quiere decir que nosotros como mujeres estemos relegados, ¿sí? Pero lo vemos como en la figura de que el hombre es la cabeza, ¿sí? Cuando usted ve en el Génesis, ¿sí?, cuando Eva come del fruto, Dios al que llama es a Adán, no es a Eva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre viene a ser la protección, ¿sí?, de la mujer. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que acá vemos que el octavo día, y me gustó ver y leer y estudiar un poquito el tema de la circuncisión, de ver, ¿sí?, de que a partir del octavo día es como que hay un nuevo comienzo o una legalidad en la promesa, ¿sí? A partir del octavo día, ¿sí?, el día de la circuncisión que se hace el número 8, es el día, ¿sí?, en que hay una señal visible externa, ¿sí?, del órgano reproductor del hombre, que es el que porta la simiente, en el cual tiene una legalidad, ¿sí?, en la cual lo habilita para la promesa. ¿Se entiende? ¿Está complicado o se entiende? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Muy bien. Hay Romanos 2:29, ¿sí? Me quiero ir al Nuevo Testamento, ¿sí? Y hay un montón de versículos más, si usted quiere después se los doy y hablan de la circuncisión, del octavo día y de todo lo que pasa. Este mismo Jesús, ¿sí?, es circuncidado también al octavo día. Acá lo tengo anotadito, si usted quiere anotar la cita bíblica. Se me cae todo, chicas. Where? ¿Ya tiene? Esperen que lo anoté con lápiz, no lo encuentro. Acá, Lucas 2:21, ¿sí? Es donde nos habla, si querés buscarlo y lo leemos primero, a Lucas 2:21, es donde nos habla que este mismo Jesús, bueno, obviamente que Jesús era judío, ¿no? Entonces ellos seguían con ese ritual. 2:21, cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, ¿sí? Así que ahí vemos que este mismo Jesús fue aquel que vino a cumplir la ley y toda la ley, ¿sí? Pero vengamos a Romanos, donde Pablo nos habla en Romanos, ¿sí? La carta a los Romanos, donde ya, ¿sí?, usted sabe que los apóstoles estaban comisionados a predicar el Evangelio, y no solamente eran a los judíos, ¿sí?, sino que eran a todos, ¿sí?, a los judíos y a los gentiles. ¿Sí? Los gentiles se les llamaba al resto de las nacionalidades que no eran judías de nacionalidad, ¿sí? Entonces, aquí Pablo, ¿sí?, expresa, dice, yo leo, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Sí, acá Pablo, y ya se la leo en otra versión para que por ahí sea un poquito más claro, sí, pero lo que está diciendo Pablo es que no solamente es aquel, sí, que está, o aquel que porta la promesa, ¿sí?, aquel que está circuncidado físicamente, sino que lo importante ahora es mostrar una circuncisión de nuestro corazón. Pero, no, 2:29, ¿cómo total? Sí, a ver, súbanme un poquito, subime, sí, por ahí hay un título.
yo lo tengo en la otra Biblia. 2:29 le dije, dice el 25, a partir del 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresión de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Eso quiere decir que aunque ellos mismos hubieran sido circuncidados físicamente, ¿se entiende lo que les digo? Sí, al octavo día, dice que de nada serviría, ¿sí?, si no guardas la ley, si no guardas la palabra. Pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, aquel que no esté circuncidado físicamente, ¿sí?, no es mejor aquel que guarda la ley que aquel que tiene como un pacto, como una señal externa, ¿sí?, físicamente, ¿sí? Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la sangre, sino que es judío, ¿sí? O sea, el que porta la promesa, quiere decir, el que lo es en su interior, ¿sí? Y la circuncisión es la del corazón. ¿Entendí un poquito más? ¿Sí? ¿Cómo? No crean que ustedes son judíos solo porque viven como judíos y porque están circuncidados. Los verdaderos judíos son los que obedecen a Dios y no a las leyes humanas. A judíos así Dios los acepta aunque la gente los rechace. Qué bueno, el verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu, dice la Biblia al día, no el mandamiento escrito, ¿sí? Al que es judío así lo alaba Dios y no la gente, ¿sí? Dice, el verdadero judío lo es en el interior y la verdadera circuncisión la del corazón, según el Espíritu y no en la letra. Ese es quien recibe de Dios la gloria, no de los hombres. Ese es el que recibe de Dios la gloria, no de los hombres. ¿Sí? Qué bueno es eso. Entonces entender, ¿sí?, de que la circuncisión, la cual se practicaba al octavo día, era que comenzaba un nuevo tiempo, un nuevo ciclo, ¿sí? Y esa circuncisión, la que habla Pablo, es aquella, ¿sí?, ese pacto que nosotros tenemos, ¿sí?, por herencia de gracia, ¿sí?, porque ustedes saben que por su gracia y su misericordia Dios extendió esas promesas que era únicamente para ese pueblo hebreo, sino que por gracia ahora todos somos alcanzados, ¿sí?, con ese Dios, ¿sí?, y a este Jesucristo que nosotros aceptamos en el corazón. Entonces, esa es, ¿sí?, ese sello o esas arras que también dice la palabra, en el cual ese sello que está en nuestro espíritu, el cual nos identifica, sí, como hijos, pero que también somos portadores de la misma promesa, aunque no seamos, sí, de la misma nacionalidad o hayamos nacido en esa tierra, sí. Entonces, la circuncisión, esa separación, sí, que tiene que, o esa valla, sí, o ese cerco que significa ese número 8, sí, es aquello, sí, que está inserto dentro, sí, de nuestro corazón, sí, es esa espada de doble filo que separa, sí, el alma del espíritu, sí, que nos separa de lo humano a lo espiritual, sí, que hace a que nosotros, sí, podamos vivir en un nuevo tiempo, hace que nosotros podamos, sí, portar esa promesa ahora con legalidad, y lo que Dios, sí, prometió,
Sí, nos prometió como casa, nos prometió como iglesia, nos prometió como cuerpo y también nos prometió de lo individual, porque así como no podemos separar, sí, la leche de la miel, no podemos separar los rudimentos de la palabra revelada, yo no puedo separar la promesa que tengo en lo personal con la promesa que tengo en la casa espiritual. ¿Sí? Porque si Dios habló, sí, de nuestra casa espiritual, o si Dios habló de esta casa, sí, con promesas, sí, con el que tenemos una tierra de asignación y una tarea asignada, sí, no va a estar descolgado de una promesa que tenga un hijo, por ejemplo, que Dios se lo quiera llevar al Congo a hacer otro tipo de actividad. Entonces no puede estar descolgado una cosa de la otra. Cuando Dios hable de los hijos, va a hablar de los hijos, pero también los hijos tienen, sí, que sumar, sí, a esa multiplicación de la promesa. Ustedes se recuerdan, sí, que Ruth, aquella que se queda con su suegra, ¿se acuerda? Se queda con Noemí, que cuando pasan un tiempo de hambre y que ellas vuelven a la tierra de Belén, es que la suegra la manda, sí, a los campos de Boz a cosechar. Entonces ella dice que trabajó durante todo un día, sí, y a ella, sí, le dicen, dame tu manto, y allí le ponen 6 medidas de cebada, y ella va a la casa de su suegra, aquella a la cual había enviado. Sí, porque la suegra viene a ser como la cobertura, aquella la que le dio legalidad, aquella la que envió, y ella vuelve a la casa de la suegra, o sea, ella vuelve a su paternidad, sí, figurativamente, y viene con el fruto de lo que cosechó. ¿Pero a dónde va? Vuelve a la casa vuelve a su origen, o vuelve a su casa, o vuelve a aquella a la cual fue enviada. Entonces, como hijos nosotros también somos portadores de promesa en lo individual, pero nunca va a estar descolgada de la promesa de la casa de mi Padre, porque Dios no hace cosas descolgadas, ¿sí? Usted es hija de su padre biológico, entonces las cosas que haga van a ser de beneficio también para su padre biológico, no para cualquiera. Usted puede ayudar a un montón de gente, pero usted se debe a su parte biológica también. Aunque la palabra también nos dice, primeramente, sí, nosotros tenemos que ayudar a la familia de la fe, y está muy bueno eso, pero también cuando hay una dificultad en la familia biológica, nosotros también tenemos que aportar esa parte. Entonces no estamos descolgados una cosa de la otra. Entonces entender que la circuncisión de la que hablamos, ¿sí?, es aquella en la que nos trae una separación, ¿sí?, dentro de nosotros, ¿sí?, pero es el sello también que tenemos, en el cual tenemos legalidad de que portamos esa promesa, ¿sí?, y de que esa promesa va a ser cumplida. Entonces acá Pablo les decía que no solamente los judíos que tenían una señal externa, ¿sí?, y aún que portaban la promesa por la nacionalidad que ellos tenían, sino que aquel que iba a recibir la gloria de Dios y no de los hombres, porque aquel que tenía una circuncisión externa era como que tenía legalidad. Pero dice, pero aquel que cumple la ley, aunque no es circuncidado en la carne, es aquel que recibe la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros, que cada una de nosotras portamos esa promesa del Señor, pero seguimos en la palabra y nos seguimos sosteniendo en la palabra a pesar de, es que vamos y que recibimos la gloria de Dios y no de los hombres. Amén. Dios le bendiga.